Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Castro, soy estudiante del programa de Administración en Salud y el día de hoy les voy a hablar acerca de la normativa vigente en referente a la historia clínica. El artículo 16 de seguridad del archivo de historias clínicas habla acerca de que los prestadores de servicios de salud deben archivar la historia clínica en un área restringida con acceso limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica sin adulteración o alteración de información. La ley 100 de 1993, en el artículo 173, número 2, la facultad del Ministerio de Salud redacta las normas científicas que regulan la calidad de los servicios de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades promotoras de salud, los prestadores de servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. Eh, la ley 23 de 1981 es donde se dictan las normas de materia ética médica. La ley de 489 de 1998 habla acerca de que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previos autorizados del paciente o en los casos previos por la ley. La ley 81 de 1993, por la cual se establecen las normas de control interno. Buenas noches, compañeras y tutoras. Para el desarrollo de mi parte colaborativa en la etapa final del curso de semiología, escogí el tema de qué es semiología y la terminología más relevante. La semiología se puede definir como la parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades y cómo estos síntomas se constituyen como un instrumento de trabajo que permite evaluar la situación real del paciente y a través de estos establecerse un diagnóstico. Dentro de los términos que se utilizan principalmente en la semiología, se pueden describir signos, síntomas, enfermedad, anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento. Les haré pues un breve recuento de las definiciones de cada uno. Se conocen los signos como las manifestaciones objetivas de las enfermedades. Estas son determinadas por el médico en su o determinadas o descubiertas por el médico en su evaluación médico-paciente, en el examen físico y en la entrevista. Los síntomas son aquellos que son determinados como manifestaciones de la enfermedad que son relatadas por el paciente. También les puedo hablar del concepto de enfermedad. Pues el concepto de enfermedad es la alteración básicamente del estado de salud. Realmente es una alteración grave o leve, teniendo en cuenta el tipo de padecimiento que tenga el paciente y teniendo como base el concepto de salud, que es el bienestar tanto físico como emocional como mental de un individuo. Entonces es la alteración de todos estos aspectos. La anamnesis, les puedo decir que es la parte principal de la historia clínica, en la que se recopilan datos tales como la información personal, que está constituida por el nombre completo, el número de identificación, la edad del paciente, el sexo, su estado civil, los antecedentes familiares, el motivo de su consulta, eh, la enfermedad actual y los padecimientos tanto familiares como personales, los antecedentes, porque realmente de esos también se hacen determinaciones y se hace una revisión por sistema.
La segunda parte de la historia clínica, que es otro concepto que se maneja, que es el examen físico. El examen físico es donde se utilizan las técnicas o los métodos exploratorios como son la ocultación, la palpación, en la que, en la, en la que se puede eh, determinar la, la funcionalidad del cuerpo, la normal funcionalidad del cuerpo, porque a través de estos métodos exploratorios se pueden evaluar los signos vitales, se puede hacer una revisión física completamente y en esta etapa de la historia clínica se documenta, el médico documenta si le ordenó al paciente un unos exámenes de laboratorio o unas impresiones diagnósticas, dependiendo de la evaluación que le hayas hecho. Y además también queda documentada el plan de manejo que le da al paciente después de haber dado un diagnóstico, el tratamiento que se le da al paciente. Bueno, realmente estos son los principales conceptos que se manejan en la semiología y por último les puedo mencionar también la definición del diagnóstico. El diagnóstico es la parte final en la que el médico determina a través de todas las manifestaciones clínicas que tuvo el paciente, a través de los síntomas, de los signos y de la exploración física, cuál es la causa de su padecimiento o cuál es la causa de su enfermedad. Muchas gracias compañeras por su atención, muchas gracias tutora y este es mi aporte individual para el tema en mención. Muchas gracias. Historia clínica, sus partes y su importancia. Una de las partes de la historia clínica es la identificación del paciente. En ella se establece quién es el paciente, se establece su nombre completo, su número de identificación, edad, qué sexo es, qué tipo de sangre es, su número telefónico, dirección, qué oficio hace. En esta se establece la identidad neutra del paciente. Otra parte de la historia clínica es el motivo de consulta, en el cual el paciente refiere por el cual motivo ingresa. Se establece cuáles son los síntomas que está presentando y si está tomando algún medicamento. Otra parte de la historia clínica es la anamnesis o enfermedad actual, en el cual se establece si el paciente está presentando alguna enfermedad, en qué estado o avance de la enfermedad está, si está tomando algún medicamento, si está tratándose y que paraclínicos establecieron esta enfermedad. Otra parte de la historia clínica son los antecedentes, como cuáles los antecedentes mórbidos, en el cual abarcan si el paciente ha presentado alguna enfermedad, se ha establecido alguna patología, si tiene si ha tenido intervenciones quirúrgicas durante toda su vida. Los antecedentes ginecostétricos, en el caso de las mujeres, su última fecha de menstruación, cuántas veces ha estado embarazada, si ha tenido abortos, si ha tenido pérdidas, e incluso cuándo inició vida sexual. Otra parte de la historia clínica son los hábitos, en el cual se establece si el paciente consume sustancias alucinógenas, si es alcohólico, si tiene algunos hábitos. También se establecen qué medicamentos está consumiendo. Es muy importante por el cual establecer esto en la historia clínica, porque a veces muchos medicamentos de los cuales está tomando infieren en algunos tratamientos. Otra parte que es importante durante la historia clínica es las alergias, en el cual estableciendo qué alergias presenta el paciente es de mucha importancia para tener rótulos o identificación de esta, para no cometer eventos adversos en el cual se administren medicamentos del cual el paciente es alérgico. Otra parte de la historia clínica son los antecedentes sociales y personales. Cuando el paciente ingresa a una estancia hospitalaria o una consulta, es importante para el médico establecer el círculo social en el cual está creciendo o se encuentra este paciente, de los cuales influyen en sus tratamientos y en su medicación.
los antecedentes familiares. Esto es muy importante, en el cual se establecen los antecedentes familiares de los cuales se hayan presentado enfermedades, de las muchas cuales de las patologías que se encuentran en los pacientes pueden ser hereditarias. En el caso también se presentan durante la historia clínica las inmunizaciones de los cuales los pacientes han sido sometidas. Esto es muy importante en las vacunaciones por las patologías que presente el paciente. La revisión por sistema. Ya se han tomado todos los datos establecidos verbalmente por el paciente, pero es muy importante que se haga una revisión por sistema. ¿En esto qué quiere decir? Que el médico se levante, haga una inspección de los órganos importantes, como una ocultación, pregunte un examen físico, en el cual se diagnostican también si el paciente presenta golpes, lesiones, hemorragias, traumas. Todo esto es muy importante durante la historia clínica, en el cual se quedan sentadas todas estas información. ¿Por qué es importante la historia clínica? La historia clínica es muy importante porque es la base de la información del paciente, en el cual, estando en instancia hospitalaria, posteriormente, en el cual ayuda a hacer un diagnóstico eficaz y ayuda a no cometer errores al tomar decisiones, porque con los paraclínicos del paciente y con la historia clínica se pueden ir haciendo descartes de otras patologías. Y esto es muy importante porque la historia clínica quedan sentadas todo lo que el paciente refiere, y esto es muy importante para tomar buenas decisiones. Muy buenas noches. A continuación voy a hablar sobre las técnicas empleadas para hacer una exploración física. El examen físico es la exploración que practica personalmente el médico a todo individuo, a fin de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por la enfermedad, valiéndose solo de los sentidos y de pequeños aparatos llevados consigo mismo, como lo es el termómetro clínico y el estetoscopio, para mencionar los más usuales. Las 4 técnicas básicas de la exploración clínica son la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. La inspección. La inspección es el primer paso en un examen físico y se basa en la observación total o parcial del cuerpo del paciente. Las técnicas son, según la región a explorar, puede ser local o general. La local es inspección por segmentos del cuerpo humano. La general es inspección de conformación, actitud, movimiento y marcha. Según la forma en que se realiza, directa, simple o inmediata, se efectúa mediante la vista. La indirecta es instrumental, armada o indirecta. La simple, cuando se realiza en superficies o estructuras accesibles al ojo examinador. La armada, cuando se usan instrumentos para exponer a la vista áreas internas o cavidades. Según el grado de movilidad del paciente, estética o de reposo de un órgano o del cuerpo. Dinámica, mediante movimientos voluntarios e involuntarios. La palpación. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto, a la mano. Las técnicas son, según la forma en que se realizan, directa o inmediata, por medio del tacto y de presión, indirecta, armada o instrumentada mediante instrumentos que permitan explorar, según el grado de presión, superficial, con presión suave para obtener resultados táctiles y finos, profunda, con presión interna para producir presión y así percibir los órganos. Unidigital o bidigital, para investigar puntos dolorosos, entre otros. Según el tipo de exploración, tacto mediante 1 o 2 dedos. Este puede ser tacto vaginal o tacto rectal. Manual, sencilla o bimanual. En esta última se utilizan ambas manos, una para sentir, la cual se coloca contra el abdomen, y la otra en la otra mano activa aplicando presión mediante
protuberancias blancas en la mano pasiva. La percusión es la técnica de exploración física que mediante pequeños golpes con los dedos de las manos sobre la superficie corporal del paciente sirve para delimitar zonas de distintas sonoridad. Las técnicas son técnica directa y la percusión indirecta. La percusión directa, el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se examina, efectuando golpes breves y precisos con la punta de los dedos de una mano, haciendo juego de la muñeca de modo que la mano caiga libremente, o sea, así de este modo. La percusión indirecta se apoya un dedo en el que se denomina plexímetro sobre la superficie a examinar, con la punta del dedo medio. En este caso sería el dedo percutor. De la otra mano se efectúan golpes cortos y en serie de 2 a 3 golpes, o sea, se pone una mano así y con esta se hace, y con este dedo se hace la percusión, no así sino así. Bueno, la ocultación consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio o fonendoscopio, entre otros. La técnica son la auscultación inmediata y la ocultación mediática. La inmediática consiste en aplicar directamente la oreja del médico sobre la pared corporal del paciente. En esta forma la ocultación es prácticamente abandonada. La ocultación mediática consiste en aplicar la membrana del estetoscopio sobre el cuerpo del paciente, que va conectada mediante un tubo flexible a unos auriculares. Con este instrumento se mejora la acústica. Eso es todo. ¿Qué son los signos vitales y su definición? Signo, con origen etimológico en el vocablo signum, es aquello que ya sea por una convención o por naturaleza consigue sustituir a otro objeto o representarlo. Los signos también son señales o inicios de algo. Vital, por su parte, es un adjetivo que procede de vitalis y que refiere a lo que está vinculado a la vida, a lo trascendente o a lo que tiene mucha energía. Se conoce como signos vitales al conjunto de variables fisiológicas que los médicos analizan para la valoración de las funciones orgánicas elementales. Una persona que carece de signos vitales, por lo tanto, se dice que está muerta. En otras palabras, la ausencia de signos vitales permite a un profesional de la medicina confirmar el fallecimiento del individuo o de la persona. Los signos vitales que suelen considerarse son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura del cuerpo. Para estudiar estos signos se analiza el ritmo de la inhalación y exhalación en la respiración. Se toma el pulso considerado a partir de la hinchazón de las arterias cuando pasa la sangre y se emplean termómetros y tensiómetros para información sobre la temperatura o la tensión. Los valores normales de los signos vitales dependen de diversas cuestiones, como por ejemplo de la edad del paciente. La frecuencia cardíaca de un niño de 10 años no es igual a la frecuencia cardíaca de un hombre de 50 años. Por ejemplo, la temperatura corporal, por otro lado, se considera que a lo normal es que en una persona adulta se sitúe entre los 35,5 grados y los 37,2 grados. Para poder medirla, se recurre al empleo del termómetro, que se puede colocar en varias partes del cuerpo,
en el recto, en la boca, en la axila, en la oreja, debajo de la lengua. En lo que se respecta al pulso, se puede decir que este en un individuo adulto será entre 60 a 100 latidos por minuto. No obstante, eso puede variar en función de si aquel está realizando alguna actividad o ejercicio o no. Si está emocionado, si está nervioso, así por ejemplo, se establece que quienes practican deporte de manera regular pueden tener unos 40 latidos más por minuto de lo normal. Para poder tomarle el pulso a alguien, lo que se puede hacer es presionarlo con los dedos determinantes arterias. Se optará por hacerlo en determinantes zonas del cuerpo donde se puede percibir más claramente. Esto es en la muñeca, a la zona lateral del cuello o lo que es en la parte interior del codo. En lo que se respecta a la frecuencia respiratoria, cuando se le quieren tomar los signos vitales a una persona, es necesario tener en cuenta que la normal de un adulto será de entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Por su parte, en la materia de presión arterial hay que saber que esta tomará haciendo uso de un tensiómetro, que podrá determinar si la misma se encuentra en los parámetros normales o si por el contrario aquella presenta hipertensión. Si un médico se encuentra con un individuo al que no se le detecta pulso, su corazón no bombea sangre y no respira, puede indicar que el sujeto no muestra signos vitales.